Pues un gusto tener con nosotros a Rafael Breideweit, al doctor Rafael, para estos programas sobre el apocalipsis en la actualidad. Le doy un saludo, Rafa, un saludo para ti, afectuoso. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y hoy nos tocan dos temas muy importantes, Sí. que son las dos bestias, ¿no? Las dos bestias, llamadas así en nuestras traducciones. En griego decía dos fieras, porque una vaca es una bestia, por ejemplo, y un tigre es una fiera, ¿no? Estas son dos fieras por la ferocidad y la maldad, digamos. Sí. Es más apropiado decir las dos fieras, pero como generalmente se dice las dos bestias, la gente lo entiende así, bueno. Por eso lo vemos como tal, o sea, en las dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Y el falso profeta, sí. Interesantísimo el tema, porque es un tema que pues conocemos pues por encima, pero ahora tú nos vas a llevar a algo más profundo. Así que iniciamos. Muchas gracias. Bueno, los monstruos son tres. El dragón, que vimos que ya está derrotado, pero le queda un resto por pelear en la tierra. En el cielo está derrotado. Vi a Satanás caer como un rayo, dice nuestro Señor. Pero ahora va a la tierra, se afirma sobre la tierra y mira el mar. Esta es la visión del Apocalipsis 12 y 13. Y ahí con su mirada, que es su conocimiento, conocer para los hebreos y los antiguos era engendrar también, él concibe en el mundo mundano un poder terrestre, potencia secularis, dicen los padres de la iglesia, un poder secular del cual va a sacar algo para rivalizar con Cristo. Es decir, el dragón se opone a Dios Padre y va a crear por artificio, no por verdadera generación, un artefacto que es este poder mundial. Y al mismo tiempo va a hacer surgir otra bestia de la tierra, pero debajo la tierra, teóricamente, es decir, de los octónicos, de la materialización de un poder espiritual, otra rivalización de la Trinidad. De modo que tenemos la Trinidad Santísima, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Trinidad demoníaca, que es el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, que actúan las tres de conjunto, parodiando a la Trinidad verdadera. Bueno, leamos el texto entonces. Dice, la bestia del mar, visión 11 del Apocalipsis en el capítulo 12, 18, versículo 18 y 13, versículos del 1 al 10. Dice, y apostase el dragón sobre la arena del mar. Y del mar vi subir una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a una pantera. Sus patas eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le pasó su poder y su trono y una gran autoridad. Y yo vi una de sus cabezas como si se le hubiese dado muerte, mas fue sanada de su golpe mortal, y maravillóse toda la tierra, y se fue en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, porque él había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede hacerle guerra? Y se le dio una boca que profería altanerías y blasfemias, y le fue dada autoridad para hacer su obra durante 42 meses. Abrió pues su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre y de su morada y de los que habitan en el cielo. ¿Sigue? Sí. Y le fue permitido también hacer guerra a los santos y vencerlos.
y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y lo adorarán al dragón todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero Inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ir al cautiverio, irá al cautiverio. Si alguno ha de morir a espada morirá. En eso está la paciencia y la fe de los santos. El padre Castellani dice que la fiera del mar, en la visión 11, Terión, significa fiera, es simplemente el anticristo. La cabeza herida de muerte y después curada es un reino antiguo extinguido y ahora restaurado por el emperador plebeyo. Bien. ¿Hay alguna imagen? A ver. Sí. Ahí está. Bueno, esta primera imagen muestra al dragón Le voy a poner más. de 7 cabezas. Sí. Que separa la orilla del mar y del mar surge la bestia, ¿no? Esto es el siglo VIII. Lo veían así. El siguiente. Del Beato de Liébana, que siempre solemos ver las iluminaciones de él. Este más claro, ¿no? Es cómo está el dragón de 7 cabezas, engendra, mirándose en el mar, a esta otra bestia que también sale, que tiene 7 cabezas. Y el apóstol mira eso y lo registra en su libro, que está ahí anotado. Bueno, con esto vamos a explicar un poco esta visión, que es una de las más importantes. Tendríamos que, para poder entenderla, tendríamos que ver lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel hace tiene también las bestias, en el capítulo 7, las 4 bestias, y la cuarta bestia de Daniel es este anticristo. Vamos a leer el texto, porque es muy interesante compararlos, porque con estos versículos hace San Juan desarrollado el texto que acabamos de oír. Quise entonces saber, le dice, acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las demás y extraordinariamente terrible, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y hollaba con sus pies todo lo que sobraba, y acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza, y también acerca de aquel otro que le había salido, delante del cual habían caído los otros 3, ese cuerno que tenía ojos y una boca que profería cosas espantosas y parecía más grande que los otros. Pues estaba yo viendo cómo este cuerno hacía la guerra contra los santos y prevalecía. Y hasta que vino el anciano de días y el juicio, y fue dado a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. Y dijo aquel así. Ahora viene la interpretación. La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra. Este será diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Los 10 cuernos significan que de este reino surgirán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro que será diferente de los anteriores, y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo, y pretenderá mudar el tiempo y la ley. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos, y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el tribunal y entonces se le quitará el dominio, a fin de destruirlo y aniquilarlo para siempre. Y el reino, y el imperio, y la magnificencia de los reinos que hay debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y su reino será un reino eterno, y todas las potestades le servirán y le obedecerán.
Aquí terminaron sus palabras, y yo, Daniel, quedé muy conturbado. Entonces nos muestra este gobierno con sus características del anticristo que está acá, cuya figura era Antíoco Epifanes, que era la figura o el tipo del tirano que estaba en la época de los macabeos, y también puede ser Nerón, Diocleciano, los emperadores romanos. Es un imperio mundial que está hecho de todos los demás, de retazos de todos los demás, donde se hace adorar este emperador plebeyo, advenedizo. Se ve que hay una de las características es que se lo daba como vencido, como herido de muerte, pero que se restaura al fin, se rehace este poder. Que muda el tiempo, dice, cambia el tiempo. Esto ya ocurrió con la Revolución Francesa, que cambiaron el calendario de antes de Cristo y después de Cristo. Es como un anticipo del anticristo, porque cambiaron hasta el nombre de los meses y los días de la semana, todo lo que venía de anterior, pero fundamentalmente cambiaron la división del tiempo como anticristiano y postcristiano, después del advenimiento de Cristo. También la supresión del culto verdadero, nos va dando ese dato. Ahora nos interesa porque habla de que su reino durará un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, serían 3 años y medio. Para poder entenderlo cuando se presente, tenemos que ver otra profecía del propio Daniel, más adelante en el libro, que está en el capítulo 9, y es la profecía de las 60 semanas. Ese dice que mientras aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de Israel mi pueblo, y presentando mis súplicas a Yahvé, mi Dios, por el santo monte de mi Dios, y mientras aún estaba profiriendo mis plegarias, aquel varón Gabriel, vemos que es el ángel de los profetas, el ángel del tiempo, como lo habíamos visto la vez pasada, a quien yo había visto antes en la visión, se me acercó en rápido vuelo a la hora de la oblación de la tarde, y me instruyó y habló conmigo diciendo: Daniel, he venido ahora para darte inteligencia. Cuando te pusiste a orar salió una orden y he venido a anunciarla. Fijémonos que es la oración de Daniel la que produce la intervención divina y que Dios mande el ángel a explicarle, ¿no? He venido a anunciarla porque eres muy amado. De 2 profetas se dice solamente que son muy amados, de Daniel y de San Juan. Utiliza esto. Fija pues tu atención sobre la palabra y entiende la visión. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y para tu ciudad santa, a fin de acabar con la prevaricación, sellar los pecados y expiar la iniquidad. Dice que va a venir el momento que va a venir un redentor de los pecados. Eso lo está anunciando, no un poder terrestre como los otros imperios. Y para traer la justicia eterna, poner sellos sobre la visión y la profecía. Poner sellos significa culminar, perfeccionar, ¿no? El sello de los profetas es el más grande de los profetas y el sello de los santos es el mismo Dios. Y ungir al santo de los santos. Es decir, está anunciando la venida del Mesías, el profeta. Conoce y entiende. Desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta un ungido, un príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Es decir, 7 y 72 son, y 62 son 69. En tiempos de angustia será ella reedificada con plaza y circunvalación.
al cabo de las 62 semanas, será muerto el ungido, y no será más. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, mas su fin será en una inundación, y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas. Él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, el demonio, o el anticristo. Y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Es decir que acá está la abolición del sacrificio perpetuo. Es una de las características. El anticristo, ayudado por el falso profeta, conseguirá abolir el sacrificio. El sacrificio. Esta es otra de las... Pero se refiere a la misa, ¿verdad? Abolir el sacrificio se refiere a la misa. A la misa. O sea, que ya ahí ya no va a haber misa. Se refiere al sacrificio de Jerusalén y el antitipo al fin del mundo es la abolición del sacrificio de la misa, que es el sacrificio perpetuo. Y a eso tienden, es decir, una de las formas de medir el avance del mal es medir dos cosas: la anulación de la natalidad, ¿no? El aborto universal. Durante el reinado del anticristo no habrá nacimientos. Van a tratar de fijar que es cerrar la fuente de la vida, de la fuente biológica, y el otro será cerrar la fuente de la vida sobrenatural, que es la Eucaristía. Por lo menos públicamente no se va a poder celebrar. Y la fuente de la vida como tal sería perseguido aquel que vaya en contra de esa norma o que tenga hijos. Claro, la fuente de la vida biológica es impedir toda esta campaña contra la natalidad, ¿no? Sí. Que es el eje de la base de la filosofía esta es malthusiana y es gnóstica, ¿no? Los gnósticos eran una herejía pagana que después entró en el judaísmo y en el cristianismo, intoxicó, y odiaban la materia. Era como una soberbia de la inteligencia humana que odiaban la creación de Dios, la materia. No era una cosa propiamente judía, digamos. Venía del paganismo. Era el triunfo del sacerdocio pagano, que creían en la salvación por el conocimiento, por las solas fuerzas de la razón humana. Esa es la base del gnosticismo. Deificarse, ser como Dios, pero por la fuerza de la razón, por la supremacía de la razón y el conocimiento humano. Y con un odio profundo de la materia, del nacimiento, del matrimonio, etc. Esa herejía en la Edad Media estuvo en los albigenses, por ejemplo, Sí. ¿no? Y fue reprimida por el abuelo del que hizo hacer estos tapices, por San Luis y Santo Domingo de Guzmán. Pero fue como un preludio del anticristo, que en ese momento fue vencido, ¿no? También escribió Santo Tomás contra estos y más amplio que esta herejía, contra toda la base de la famosa Suma contra Gentiles, que es un tratado filosófico, Suma filosófica le dicen, ¿no? Mientras la otra era la Suma teológica, era más vasta. Pero esta la hizo frente a este problema del gnosticismo y de los albigenses y también de la infiltración que esos habían logrado en el pensamiento musulmán, que estaba también
penetrado en ese momento en muchas sectas por esta, que era de un nivel filosófico muy elevado en ese momento y producía grandes estragos en Europa, en la fe de los europeos, ¿no? Bien. ¿Quieres ver Entonces, lo que tenemos porque hay bastantes láminas y que nos las expliques? Me voy a regresar. bueno, acá está. Esa es en el Beato de Liébana cómo se engendra el anticristo. La segunda, la que estamos viendo recién, Es que la tienes varias. siguiente, Déjame para que veas que tienes varias. Sí. es esta es la que hicieron, la de Angers, la tapicería de Angers, Sí. que mandaron a hacer los nietos de San Luis, creo que Roberto de Anjou, etc. Y ahí vemos cómo surge la bestia del mar y la otra está en la tierra, se posa en la tierra, porque cayó a la tierra el dragón. Y de ahí saca del mar, es decir, del mundo mundano, con artificio. Acá viene esto que el dragón, la gente adoró a la bestia y al dragón por el poder que tenían. Y eso lo ve asustado el apóstol desde su garita. Ahí ya está una primera adoración de la bestia y del dragón. ¿Qué tienen De en la sus cabezas los leones? ¿Eh? ¿Qué tienen que se ve verde en sus cabezas? Como si tuviera algo saliera de su cabeza. Son las coronas. Son coronas. Ok, Claro. ok. Adelante. Y los cuernos. Sí. Coronas y cuernos. Ok, Claro. ok. Ahí vemos como el dragón lo pasa adelante al anticristo y él se queda de atrás como inspirando el tema, ¿no es cierto? Sí. Ahí termina de entronizar este poder mundano y material. Esto debe analizarse también con la figura bíblica del Leviatán, ¿no? Leviatán y Behemoth, que están en el libro de Job. Después de que desfilan todos los animales en el libro de Job, y Dios le va diciendo a Job qué significa cada uno, aparecen las dos bestias últimas, Behemoth y Leviatán. El Leviatán era la bestia del mar y el Behemoth la bestia de la tierra. Significan los poderes mundanos, que el demonio que inspira a estas bestias, a la bestia de la tierra y a la bestia del mar, cuando actúa en el aire, se llama Sith. Eso no está en la Biblia, ¿no? Está en el Tratado Bechorot de los judíos. Pero digamos que hay tres aspectos, que son las potencias seculares del mar, de la tierra y del aire, que indican también el dominio por las comunicaciones, los cuatro elementos, como potestades sublevadas contra Dios, y imperios afirmados en esas potestades. La siguiente. Sí. Ahí nada más está la bestia del mar. Sí. Dios ve que la gente hizo esta gran apostasía, ¿no? Que ya fijémonos como el dragón desapareció y deja al anticristo solo actuando, él más bien lo inspira, ¿no? Y está en la gente adorando y diciendo quién como la bestia, y de arriba el Padre Eterno los mira del cielo y va a intervenir, ¿no es cierto? Indignado por esta situación. El siguiente. Aquí se cae. Y entonces surge la bestia de la tierra. A ver, leámoslo.
Dice la bestia de la tierra, Apocalipsis 13, 11-18. Dice, y vi otra bestia que subía debajo la tierra. Tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. Y la autoridad de la primera bestia la ejercía toda en presencia de ella. E hizo que la tierra y sus moradores adorasen a la bestia primera, que había sido sanada de su golpe mortal. Obró también grandes prodigios hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y embaucó a los habitantes de la tierra con los prodigios que le fue dado hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que debían erigir una estatua a la bestia que recibió el golpe de espada y revivió. Y le fue concedido animar la estatua de la bestia, de modo que la estatua de la bestia también hablase e hiciese quitar la vida a cuantos no adorasen la estatua de la bestia. E hizo poner a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, una marca impresa en la mano derecha o en la frente, a fin de que nadie pudiese comprar ni vender si no estaba marcado con el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí la sabiduría, quien tiene entendimiento, calcule la cifra de la bestia, porque es cifra de hombre. Su cifra es 666. El padre Castellani dice, la fiera de la tierra es una religión falsificada o herejía máxima, con su jefe y conductor, quizá un obispo apóstata que es también un mago, según Soloviev. Los prodigios que hace en propaganda del anticristo, los dos ejemplos que pone San Juan, se pueden hacer hoy día por medio de super técnica moderna, es verdad, de animar. Acabamos de ver, no sé si te llegó a ti cómo están animando los en tercera dimensión, incluso como si estuvieran vivos todos los anuncios, una cosa notable. El número del anticristo será una señal o símbolo de su nombre que llevan sus secuaces, y todo el mundo sí quiere vivir en brazaletes y vinchas. No sabemos cuál todavía. Claro. Bien, ahora hay que explicar esta. Veamos alguna imagen para unificar un poco y después volvamos al texto verso por verso, ¿no? Ahí tenemos a la gente adorando a la bestia primera y a la segunda. Y la segunda con una vara de mago haciendo llover fuego del cielo, que significa la ciencia moderna, que puede desintegrar, ya sea por la energía nuclear y también por estas formas de comunicaciones, Sí, ¿no? sí. Como por ejemplo 5G, y ya se habla, ya hay investigaciones de 6G, ¿no es Claro, cierto? claro, claro. Con estos prodigios científicos se puede hacer algo que no se podía. Por ejemplo, en el siglo XIX decía una artificio, una imagen que se pueda ver en toda la Tierra no puede ser. San Juan estaba loco. Bueno, ya cuando aparece la televisión podía verse la imagen en toda la Tierra, ¿no es cierto? Y Sí. ahora pero uno sabía que era una imagen y que la estaba viendo por televisión. En cambio, las creaciones en varias dimensiones permiten que una figura, ¿no?, parezca un ser real y es pura invención. Así que se ha refinado mucho más. Pero mucho, mucho. Por ejemplo, Sí, sí. en la China, la periodista más importante de toda China es una imagen de 5G, no es real. Y cuando ésta se comunica, la entiende cada uno por el algoritmo como en su propio dialecto, en su propio idioma dentro de China, que tiene muchos dialectos e idiomas, y también oye lo que quiere oír. Todos esos procesos se hacen simultáneos, porque el algoritmo les dice cuáles son los deseos de cada consumidor, los tienen registrados. Es decir,
saben muchas cosas, creen que saben de la gente más que ellas mismas, ¿no? Y sobre todo de la gente materialista, sí, porque tienen todos sus consumos. Por ejemplo, a mí me viene en el celular, usted estuvo 200 veces en la plaza tal en este año, ¿no? Dígame, ¿le gustó la modificación de los canteros? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Y cómo? Yo no sabía que había estado 200 veces ahí, ni si había estado 150, ¿no? Sé que a menudo salgo de mi casa y voy a pasear ahí, pero no. Estaba. Entonces, en base a eso y a los consumos que uno hace, tienen idea de sus preferencias y le diseñan un discurso y uno recibe las noticias que quiere de acuerdo a sus intereses, ¿no? Si es una persona que le gustan los animales, conocen el Hobbit y le mandan todo lo de, ¿no? Lo de ese animal. Por ejemplo, yo tengo un perro Schnauzer, ¿no? Y recibo todos los días una cantidad de información que no he pedido sobre esa raza. Cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, cuánto es su promedio de vida, cuáles son sus enfermedades. Continuamente estoy bombardeado de eso y bueno. Eso, por supuesto, hay que tener confianza, no puede dominar, es una cosa materialista, el espíritu humano. El espíritu humano es mucho más fuerte que eso, ¿no? Y recibe de una luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Dentro del corazón humano está Dios mismo. Pero de todas formas, como un avance material, es bastante impresionante. Pues Sí, bien, con esos mensajes pueden activar cuestiones en nuestro organismo que está vaciado por las medicaciones, por los alimentos, por el aire que respiramos, ¿no? Por los alimentos que ingerimos, por las cosas que bebemos, están introduciéndonos sustancias que pueden ser activadas por estos medios de comunicación. Y ocasionar la muerte de buena parte de la humanidad por sectores y según desean, ¿no? Crear pestes así por comunicación. El siguiente. muy bien. Ahí lo tienes, el siguiente. Ahí vemos. Entonces acá vemos algo interesante en esta bestia de la tierra. Está en un altar el anticristo, de 7 cabezas. Y la bestia de la tierra, que es el falso profeta, un falso líder religioso y científico, es el que dirige la persecución. Esto es muy interesante. Los que se niegan a rezar delante del anticristo. Los matan. Sí, acá hay un cartel que se interpone. Que no lo me puedo... quito. Lo que pasa es que lo pongo ahí para que no veamos. A ver, ahí estás. Bueno, bien. Entonces ahí se ve, frente al altar del anticristo están los adoradores de la bestia. Y los que se niegan están siendo ejecutados. Pero el que da la orden es el falso profeta, que está en el centro de la imagen. Y todo lo hace uno delante del otro. Es decir, que los hombres tenemos que estar bajo la mirada de Dios y frente al rostro de Dios. Y eso se llama la conciencia de cada hombre. Esa es la luz que nos ilumina. En cambio, estas bestias se miran mutuamente, parodiando la comunicación entre las personas divinas. Se potencian. Entonces todo lo hacía uno para deslumbrar a la otra. En esto consiste la propaganda.
Y además eso usurpa la conciencia de ambos. Y eso es lo que le pasa también a muchos de nuestros políticos. Los medios de comunicación usurpan, excepto Mundo Católico, usurpan la mirada de Dios. Y entonces lo que está contra la opinión de los medios masivos no se animan a hacer, aunque sea bueno. Y la peor barbaridad, si está aprobada por los medios masivos de difusión, se animan a hacerlo. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Puede ser que estén en contra de eso y es un crimen, y saben perfectamente que es un crimen, pero es como si les hubieran los medios y las comunicaciones les hubieran amputado, cortado la conciencia. La siguiente. Muy bien, te lo muevo, te lo muevo, te lo muevo. Ahí está. Bueno, ¿la podemos ampliar? Sí, te la voy a ampliar. Ahí está. Ahí se ve bien cuando la que marca a la gente con la señal del anticristo también es la bestia de la tierra, el falso poder religioso. Ese es el que los entrega y los marca. Ahí están marcando. Esta es, además del paralelismo, que es uno de los procedimientos, hay otro procedimiento que sigue San Juan Evangelista y Apocalipta, que es el contrapunto. Así como estaba la señalación de los elegidos, entonces el mal hace la parodia de eso con la marca de la bestia, que es el número 666. Posiblemente sea o una vincha o un tatuaje en la frente y en la mano. ¿Qué es vincha? ¿Eh? ¿Qué es vincha? Vincha es como una coronilla, sí, una cinta sobre la cabeza, en la frente, o como una pulsera puesta en la cabeza. Sí. ¿No? ¿O qué más puede ser? O puede ser en una pulsera en la mano, o puede ser ¿Un un microchip? tatuaje. ¿No puede ser un tatuaje. microchip? ¿Un microchip? Y puede ser mucho más que eso, mucho más avanzado. Sí, Es bueno, como decir, estamos ahorita. con ese microchip, primero se va a abolir, y lo dice ahí mismo, en ese mismo texto, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Evidentemente que el dinero va a ser sustituido por la tarjeta, y la tarjeta va a ser sustituida por la marca. ¿Por la marca o el chip? O el chip. Entonces, con esa señal que va a tener ese número grabado, uno va a ir al almacén o a la tienda donde vaya a comprar y basta mostrar ese número para que le descuenten de su cuenta. Pero si no tiene eso, no va a poder subir a un transporte, no va a poder moverse, no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y eso están tratando de hacerlo pronto. Sí. Por ejemplo, la supresión de la moneda es una cosa que se tiene que resolver para agosto. Para este año. Para este año. ¿No? Así que el tema va rápido. 666, ¿qué quiere decir? Es algo referido a la economía, porque nadie podrá comprar ni vender. Y la única vez que aparece, en la Biblia aparece parcialmente, 2.6, que es con la estatua de la bestia de Nabucodonosor, tenía 2.6, que eran 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Ahí hay 2.6, 66, ahí son 66, está mencionado. Y este 666 tiene una dimensión más, además de alto y ancho. Y ese número aparece en el libro de los Reyes, al fin del libro de Salomón, de cuando se refiere a Salomón,
habla que la cantidad de oro que recibía Salomón por año eran 666 talentos de oro. Es una referencia entonces también al control monetario y tecnológico, es decir, a la alianza de las finanzas, de la alta finanza, con la tecnología invasora del cuerpo humano. El siguiente. Ahí tienes esta que es en blanco y negro. ¿Eh? Tienes ahí Esto esta. es Durero, tenemos que ver esta. Bueno, arriba está Durero, presenta a Dios Padre y está con la hoz, es el segador sangriento que va a entregar a un ángel. ¿Puede ampliarse para Sí, nada más quería yo que la vieras así completa. poder explicar? Porque tiene muchas cosas. Sí. Esa hoz que tiene aparece entregada, es algo que va a venir, que vamos a explicar enseguida o seguidamente o la próxima vez. Aparece un ángel que ya tiene la hoz. Es el tiempo de la siega, anunciado por Cristo en la parábola del trigo y la cizaña, que le dicen que no arranquen la cizaña hasta el fin. Cuando venga la siega, que es el juicio final, ¿no?, se va a separar la paja del trigo, el segador sangriento. Y también esa siega es la vendimia, que es la viña del lagar sangriento, la visión del lagar sangriento, que va a venir enseguida. Hay otro ángel que sostiene los instrumentos de la pasión, que eso también está referido, son las armas espirituales con las que vamos a derrotar al anticristo, que es la firmeza de la fe y la paciencia de los santos. Con esas armas espirituales y con la oración, por supuesto, con la exaltación de la Santa Cruz, es la herramienta de Dios, así como la de el demonio es el poder mundial, poder materialista. Pero Dios no quiere que venzamos al poder con el poder. Quiere que venzamos al poder material con el poder espiritual. Ese es el sentido. Luego aparece la bestia de 7 cabezas y la de 2 cuernos. Las 2 bestias aparecen. Y en el plano inferior están los que adoran a la bestia, ¿no es cierto? De modo que integran varias abajo, como en un plano de abajo, o en 3 planos. En el de abajo está la humanidad confundida, en el medio están las 2 bestias, y arriba está el plano divino por intervenir. Por un lado, sube el pedido de los mártires, que es la aparición de la cruz. Y por el otro lado, los ángeles se preparan para la siega, para la vendimia del lagar sangriento. El siguiente. Acá está la Trinidad Diabólica. Este es el de Víctor Deleuze. Presenta en primer plano está el demonio, Satanás, con 7 cabezas, el dragón de 7 cabezas, que ya se va desmaterializando. Y frente a él está el anticristo, que es esa bestia de 7 cabezas que aparece cada una con un imperio distinto. Y sobre un cubo aparece el falso profeta, que es como un cordero pero con 2 cuernos. En realidad es un chivo, es un sátiro, ¿no? Y los 2 cuernos es una tiara, porque aparece todo piadosito así, sí, con alas.
Y como disfrazado de cordero. Es el cordero, el lobo con piel de ovejas, en realidad, del cual se refiere Cristo. Tiene la apariencia del cordero, pero habla como el dragón. El que esté enfrente, ¿quién es? O sea, el que está con así es el cordero, que es un verdadero dragón. Luego tienes el dragón de las 7 cabezas, o sea, la bestia del mal, bestia de la tierra. La que tienes enfrente, Sí. ¿qué es? En el primer plano, de ¿Ya no? espalda a nosotros, Sí, mirando a las dos bestias, al sí, anticristo y al falso profeta, está el sí, dragón. ok, Abajo está el anticristo como surgiendo del mar. sí, Y ahí hay unas estrellas marinas. sí, Pero esas estrellas indican, igual que el monstruo que tiene garras como de oso y mezcla de pantera y de dragón y 7 cabezas, una de cada monstruo, es la colección de todos los poderes del mundo. wow. Y ahí aparece la estrella, sí, que son, por un lado, como la estrella comunista, que era en ese momento lo más parecido a lo que había el anticristo, ¿no? Pero por otro lado son las diagonales del Pentágono, que es la síntesis del poder mundial que se quiere hacer mezclando las dos cosas. Y Oye, atrás tiene el cordero, este falso cordero, un como estandarte chiquito. ¿Qué representa? ese es el estandarte del dragón. Ah, ok, 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 ok. Y lo que tiene atrás, lo que tiene el de las 7 cabezas, el dragón de las 7 cabezas, ¿qué tiene atrás? ¿Como balas o armas o qué es? ¿O es su cola? Sí, es el mundo mecánico de la desmaterialización y como un gran engranaje y máquina, ¿no? En Sí. lo cual se va a ir transformando el anticristo. Es decir, se va a ir, el monstruo de mezcla de animales se va a terminar siendo un monstruo mecánico, ¿no? El Leviatán, que era el nombre del monstruo que inspira la constitución inglesa. Dicen que los ingleses no tienen constitución escrita, pero Hobbes escribió un libro que se llama El Leviatán, Sí. que es el modelo de Estado para ellos. Le pone el nombre del diablo, non es potestas super terram comparetur ei. Ese, dice él, por artificio se construye el gran Leviatán. Es un artefacto mecánico. El Estado, que primero era jurídico, un artefacto jurídico, sin legitimidad, pero con legalidad externa, y que al fin del tiempo se va a ir transformando en un poder mecánico. Es decir, en lugar de adscribirnos a un Estado totalitario, vamos a ser intervenidos en una máquina. O sea, que te van a saber todo por una máquina, si saliste, si entraste, si viniste, si todo lo que Claro, hiciste, tus gustos, tus todo. Entonces, la máquina es la que te va a mandar los alertas, como un como hay algoritmo mecánico. un hotel estándar de ahora que uno no habla con nadie, ¿no? Saca su tarjeta, entra en su cuarto solo, saca la comida, se atiende solo, ¿no? Todo con... estamos con la mediación de la máquina, Sí, y estamos ya entrando a la inteligencia artificial, a la IA. viendo la inteligencia artificial. Sí, que ya es un poco delicado, ya todo es delicado, todo, Sí, todo. Me paso a la siguiente. el siguiente, a ver. A ver, está bueno, esta. Esta es la que hace la señora de Casañe, Ajá. que nos pone varios planos, ¿no? 4 planos en realidad. En el superior está el eterno Padre, ¿no? La visión del trono de Dios que es la eternidad, donde las cosas no pasan pasadas ni las futuras suceden. Debajo de eso está el advenimiento del dragón cuando le da todo su poder y hace surgir a la bestia del mar. Ahí se muestra el trono que va a ocupar, ¿no? Y está el dragón como aéreo y la otra bestia surgiendo del mar.
En el tercer nivel ya están el anticristo entronizado, la bestia, con los mismos colores, y de un lado están los que adoran a la bestia y de los otros lados los que se niegan a hacerlo, y se producen los mártires, donde hay uno que porta una cruz. Sí. Y al final están el último episodio, donde aparecen los mártires de la gran apostasía y la persecución final, pero eso es lo que va a terminar derrocando a la bestia, ¿no? Que está en el trono, que pronto se va a poner oscuro cuando caigan las redomas o las copas de la ira de Dios. Ahorita la voy a... Bueno, viene el siguiente. Esta es la imagen que explicaremos la próxima vez, pero la podemos leer. El Cordero y las Vírgenes del Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y Sí. miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo semejante a la voz de muchas aguas, y como el estruendo de un gran trueno, y la voz que oí se parecía a la de las citaristas que tañen sus cítaras, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino los 144,000, los rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló mentira. Son inmaculados. El Padre Castellani, las vírgenes y el Cordero, 144,000, son los elegidos de la visión cuarta, ya liberados. Vírgenes significa que no se manchan con la religión falsificada, la cual propaga la mujer ramera de la visión 16. Bueno, Vamos ¿quieres mostrar la imagen y la explicamos la próxima vez? A ver sí, qué aquí está la imagen. imagen. Ahí está el Cordero triunfante, la visión del Cordero triunfante. Hay más lindas, pero las veremos después, ¿eh? Esta Sí. es la de la tapicería de Angers. El Cordero y las vírgenes. Aparece arriba con las cuatro bestias buenas de Ezequiel: el león, el águila, el hombre y el toro, y el triunfo del que representan los cuatro evangelios, y están los 24 ancianos. Pero la vemos la próxima vez. Pues sí, no sé si nos quieras explicar algo más del anticristo y de toda su gestión, del antipapa, porque sería antipapa y anticristo, ¿verdad? ¿O no? ¿O nada más Sí. ves tú al anticristo? Sí, primero podemos ver otro, aprovechando esto, que siempre está, además del paralelismo, el contrapunto. Acaba de presentar al anticristo y al falso profeta, y ahora presenta a Cristo, ¿eh? Sí. Y a su corte. Entonces ahí está, contrapone las figuras. Y la religión falsificada, que es el falso profeta, va a ser ampliado con la visión de la gran ramera, ¿eh? Que también va a hacer contrapunto con la mujer vestida de sol. Entonces, en la obra está perfectamente tramada, donde hay paralelismos entre todos los septenarios y hay contrapunto contraposición entre todas las imágenes principales, ¿no? La Trinidad Santísima, la Trinidad Diabólica, etc. Ahora vendría el tema, podemos decir algo más de la religión falsificada, es esto. La religión falsificada consiste en una adoración del hombre y en una supresión de lo sobrenatural. En eso consiste. Y en integrar todas las filosofías, ¿no? En una herejía común. El liberalismo, ¿qué produjo?
¿Qué significó? El materialismo. Es decir, interpretar todo de acuerdo a categorías puramente terrestres. Eso engendró el socialismo, que antes estaban opuestos, como una reacción al liberalismo, y ahora se han unido en la socialdemocracia, que es capitalista en la producción y comunista en la distribución. Entonces eso va a terminar. Falta ponerle un tercer ingrediente, que es el modernismo religioso, que van a aparecer de los tres monstruos, cada uno va a engendrar un espíritu inmundo, que van a ser las tres ranas en el futuro. Pero en realidad es esta síntesis entre modernismo religioso, que es naturalismo, ¿no? El orden natural que librado a sí mismo sin lo natural se vuelve contra natura, y las grandes cuestiones que tienen que destruir, además de el hombre y la mujer, o la imagen de Dios en el hombre y en la mujer, es el orden de la cristiandad. Principalmente dos instituciones con las cuales se inserta el hombre en la sociedad de forma normal, natural, para cambiarlas por una relación mecánica. Esas dos instituciones son patrimonio y matrimonio. ¿El patrimonio qué es? Es la materia, la creación, pero espiritualizada por el hombre. La figura de eso es la agricultura, ¿no? Cultivar la tierra, una labor de colaboración en la creación para planificarla, para sacar todas las potencialidades de la tierra que no están, que por sí solas no saldrían a la luz en la vida. El hombre ayuda y hace de ese desierto un jardín. Cultivar la tierra es un mandato divino. Eso genera un patrimonio que no es simplemente una cuenta bancaria, eso nos quieren reducir. Es la naturaleza espiritualizada por el hombre, el patrimonio, que es obligación del padre en la humanidad completa, por eso patrimonio. Y después, el matrimonio, que es la obligación de la madre, ¿no? Es la creación de la familia humana. El hombre no tiene que estar solo y para eso está la mujer, pero la mujer es la que crea la comunidad. Como decíamos el otro día, ¿no? El que educa a un niño educa a un hombre, pero el que educa a una niña educa a una familia, no una mujer. Y el lenguaje hablado, ¿no?, aparece con la mujer. Dios a Adán le infundía en la cabeza lo que quería, pero para comunicarse el hombre con la mujer tiene que aparecer la palabra articulada, humana. Entonces ella tiene las características del Espíritu Santo, señora y dadora de vida, ¿no?, que con el Padre y el Hijo tiene la misma adoración y gloria. Eso se refleja en la mujer, la comunicación. Entonces, para atacar al hombre y destruir el verbo humano, tienen que destruir a la mujer. La lengua nuestra es la lengua materna. Nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a decir papá porque nos enseña mamá. ¿No es cierto? Así es, así es. Así es. Entonces va destruyendo eso que es la base de el patrimonio y la familia. Quieren anular el trabajo humano, no quiere que se trabaje, que todo el mundo dependa de un sistema, no de su propio esfuerzo y trabajo y poder creador, y quieren anular la mujer como esposa y madre. Destruyendo con eso la familia, que es el último bastión para poder acabar con esta civilización. Claro, destruyendo la familia y Ya destruyen destruyendo la la civilización. relación del hombre con la naturaleza. Sí, Porque entonces la naturaleza se le vuelca. por ejemplo, lo vemos tremendamente con el odio que hay contra la agricultura. La agricultura está siendo asesinada. Ahora en Norteamérica han puesto un ministerio al frente del señor Kerry, ¿no?, que es el zar contra la agricultura. Sí. Como si la actividad, antes decían que la agricultura
el trabajo adecuado de la naturaleza favorecía la creación de oxígeno, etc. Ahora todo eso es al contrario. Sí. Es decir, hay un espíritu encarnizado por descrear y desvincular al hombre de la creación y ponerlo en una burbuja artificial, donde pueda todas sus inputs y outputs, como dicen ellos, todas sus entradas y salidas sean gobernadas por el sistema, Sí. por un proceso de gestión. Entonces, la falsa religión es santificar eso. En lugar de hablar de la creación, hablar de la ecología. La ecología es una buena ciencia, pero el ecologismo es malo porque quiere reemplazar a Dios en el gobierno de la naturaleza, de la obra creada, como una forma de desvincular al hombre de esa relación pontifical que tiene con la naturaleza. Tiene un mandato de colaborar en la obra creadora de Dios, extendiendo el jardín sobre el desierto, ¿no? El jardín de Edén. Y eso es cultivar la tierra. Entonces, la guerra que tuvo la revolución siempre, la revolución comunista fue terrible consideraban que era rico el hombre que tenía una vaca. En Ucrania, justamente, mataron 12 millones en el Holodomor de campesinos que tenían más de una vaca o una vaca. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Es la guerra siempre que, incluso la Revolución Francesa llamaba a sus habitantes ciudadanos por odio al campesino. Y en ese momento el citoyen era, ¿no? Ahora ya no hay más ciudadanos, lamentablemente, porque era una cosa buena también el ciudadano, ¿no? No si se contraponía al campesino, pero, por ejemplo, la guerra de Vendée fue una guerra de la ciudad de París contra el campo, contra la cristianización del campo. Y también las guerras cristeras en México. Siempre hay un odio tremendo de la revolución entendida como subversión mundial contra el campesino. Porque el campesino espera todo de Dios. Si hay sequía, reza. Y si hay inundación, reza. ¿No? En cambio, el hombre de la ciudad depende todo de la política. El que no tiene un sueldo, ¿no? Como decía ese presidente mexicano, decía, el que no está en el presupuesto está en el error. Bueno, el que no está en el sistema, adscripto como una categoría del sistema, es libre, pero quieren no dejar lugar para esa libertad y esa relación con la naturaleza directa. También te quería preguntar de los 144,000, ¿qué pensabas? Si es un número literal, es un número simbólico. 144,000 vírgenes significa, por oposición al adúltero. Adúltero es el que ha hecho idolatría. Se entiende en sentido espiritual. Los 144,000 son los elegidos y más una cantidad innumerables que hay detrás de ellos. Pero esos son los mártires del último tiempo, ¿no? O sea, se refiere a los mártires de este tiempo. Y todos los que dieron testimonio, que están mencionados en la visión anterior. Sí, sí. Porque habla de dos categorías, 144,000 y un número innumerable de voces cantaban. Son como lo más selecto. Los 144,000, pero son los mártires de este tiempo, estamos hablando de este tiempo. Sí. También se entiende de eso los mártires de los tiempos finales. Sí, y es un número simbólico. Es un número simbólico que sale de multiplicar 12 por 12.
¿no? Que Sí. son las 12 Tribus. tribus y los 12 apóstoles, que significaría todo el Israel de Dios, ¿eh? Todo el pueblo de Dios. También te quería yo preguntar sobre la marca de la bestia. La marca de la bestia que sería aquel que no se lo ponga, lo van a matar, ¿no? Claro, no podrá comprar ni vender. Pero hay una cosa muy interesante que dice que en un punto de los que hemos visto, que hay gente que va a sobrevivir que va a poder sobrevivir bajo el anticristo. Es decir, cuando llegue Cristo va a haber gente fiel. Va a encontrar gente fiel. Así que es posible vencer al anticristo, sobrevivir al anticristo. ¿Eh? No fácil, pero no imposible. No es imposible. No es imposible. Y serán aquellos que sobrevivan porque no se pusieron la marca de la bestia. ¿Se supone que los que se ponen la marca de la bestia se condenan? Y sí. Sí, ¿verdad? Los que se dejaron marcar. Claro. Pero más es la marca en el espíritu, ¿no? Que una cosa temporal. Pero, por ejemplo, con lo que estamos hablando de la moneda y que llega un momento que ya no habrá moneda, que ya no puedas ni comprar ni vender ni nada, esa marca o te la pones o te la pones. Claro. Pero si no te la pones, pues te morirás de hambre y sin trabajo, te quedarás sin trabajo y sin servicios, sin educación y sin servicios médicos. Sí, pero antes de que termine ese proceso, ¿no? Como esa tendencia, va a haber una intervención divina. ¿Eh? O sea, ese proceso va a iniciar, pero antes de no va a culminar. No va a culminar. Porque si no, nadie podría sobrevivir. No, los matarían a todos. Claro. Es decir, y eso está aquí. Está entendido. Y además está en el discurso escatológico. Si esos días no fueran acortados, hasta los mismos elegidos perecerían. Aquí está la fe y la paciencia, las virtudes de los santos. Sí. Y la firmeza en mantener la fe, ¿no? La lealtad a la Eucaristía y la misa como santo sacrificio de la misa, no como mera conmemoración. ¿Qué es lo que pretenden? Suprimirla, dejarla como mera conmemoración. Con una mera que es una protestantización de la misa. Sí. La misa es tres cosas. Es conmemoración de la cena, es santo sacrificio del Calvario y es el viático, ¿no? Y llegaremos, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero, es la Eucaristía, el anticipo de eso. ¿Y las bodas del Cordero en qué momento de la historia se producen? ¿Hasta el final? Se produce más adelante. O sea, es más adelante, pero ya es el final. Derrotado el anticristo y todo, invitan a las bodas del Cordero. Pero después del anticristo, de vencer al anticristo. Después de vencer al anticristo. Y el reino de Cristo sobre la tierra es antes del juicio final y es el periodo de paz, que es venciendo al anticristo. Claro. ¿Y dónde ubicas tú, por ejemplo? Viene la derrota del anticristo y después viene el juicio final. Y en el medio hay un tiempo que no podemos saber humanamente, que llama 1000 años, ¿no? El milenio de paz. Claro. Y como es un tiempo que está en el tiempo intermedio, una eternidad, puede tener distintas aplicaciones en el tiempo cronológico. Pero eso lo veremos en su momento, porque es una de las cuestiones más difíciles, es la del reino milenario, con las distintas horas. Bien. Estamos bien. Quedemos con las imágenes del Cordero, no del Anticristo. Yo nada más quería checar contigo de los tiempos, sería, una vez vencido el anticristo, o sea, la gran tribulación tiene una gran tribulación estricto, amplio sentido, es todo lo que ya estamos viviendo, y un estricto sentido que sería el reinado del anticristo. Sí. Sí.
Después del reinado del anticristo, que digo, parece ser que son 3 años y medio, porque es lo que dice el Apocalipsis, sería vencido con el soplo de la boca de Dios, ¿no? De San Miguel, y de ahí vendría el reino de Cristo, el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reino de Cristo sobre la tierra. ¿Es correcto? Sí, ahí es derrotado el anticristo y el falso profeta por Cristo y arrojado al lago de azufre. Y el demonio es encadenado por 1000 años. Luego de los 1000 años se suelta y ahí viene el juicio final, con la derrota del demonio ya para siempre. Y ya no puede actuar más en el mundo. Ya hay nuevo cielo, nueva tierra, después del juicio final, y entonces ya está definitivamente derrotado el mal. ¿Eh? Pero hay una lucha espiritual posterior también. Y también te quería yo preguntar, frente al Inmaculado Corazón de María, o sea, el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reino de Cristo sobre la tierra sería después el milenio de paz, ¿verdad? Sí. Sería después el milenio de paz. Milenio. ¿Y dónde ubicas tú el aviso y el milagro? No Están sé. o sea, entre los ayes, entre los, ¿no? Entre los ayes, entre los, ¿no lo ubicas o simplemente no? Porque yo sí como que lo ubico a veces, ¿no? El aviso con los 7 truenos, por ejemplo, ¿no? Con uno de los Claro. 7 truenos. Yo creo que hay que avisarlo a los 3 hay que habíamos visto. Corresponden 3 heraldos que van a aparecer enseguida, pero eso será motivo de otra vez, que anuncian el Evangelio eterno, ¿no? Esos son los avisos. ¿Eh? Es simétrico con el águila que dice 3 veces ay de los habitantes de la tierra. Bueno, Sí. vienen 3 heraldos que son ángeles y que hacen, pero eso lo tenemos que ver rápidamente, digamos, detenidamente en la próxima vez para no incurrir en más confusiones. ¿Eh? O sea que el aviso dentro de estos acontecimientos todavía no ocurriría. Dentro de No, estos eventos todavía que ya no hemos visto, ocurriría. todavía no. No ocurriría todavía. Porque tú tienes la aparición del anticristo y para la aparición del anticristo ya debía de haber ocurrido el aviso. Sí. ¿Verdad o no? Claro, pero esto es como un anticipo siempre y cuando está por ocurrir vuelve para atrás, que es lo que va a pasar ahora. Nos dejó anticipar eso, pero todavía no vino. Es como si nosotros lo hubiéramos visto antes de desencadenarse. Y la última repetición, donde ya no se vuelva, son las 7 copas. Okay. Ya después de ahí es progresivo. O sea, Mientras tanto, hemos anticipado un hecho, porque ya lo hemos visto caer al anticristo, pero todavía no cayó. ¿Eh? Sí. Está por surgir ahora. Entonces, esto fue como un anticipo, dice, no se preocupen, que la película termina bien, nos cuentan, pero ahora hay que pasar por un momento realmente penoso. Penoso. ¿Eh? Penoso. Ahora, esa descripción es todavía de anticipo, pero ya vamos viendo cómo las figuras se van haciendo del falso profeta, cada vez está más próximo, y del anticristo, de la tiranía mundial también, ¿no? El anticristo es una figura separada de los reyes de la tierra, ¿verdad? El anticristo es una figura distinta de los reyes de la tierra. Claro, sí. Será como un emperador que los va a someter a todos. Y el famoso antipapa, la bestia espiritual, también los va a someter a todos. Claro. ¿Qué me ibas a decir que te interrumpí? No, por eso hay que
ya sabemos que va a haber juicio final, pero todavía no fue. Bueno, aquí también sabemos que va a haber una tiranía mundial, pero todavía no fue, está siendo. Sí, está siendo. Sí, y esto nos presenta siendo, no hecha. Ya va a aparecer hecha con las redomas, nos van a mostrar eso hecho, pero también como un anticipo a nosotros, pero lo vamos a ver realizado en cierto tiempo. Y frente a los eventos en la marcha, y es la pregunta final que te hago, en la marcha de los acontecimientos, ¿dónde nos ubicas en lo que dice el Apocalipsis? Obviamente ya nos dijiste la iglesia de Filadelfia, pero ¿dónde nos ubicas en toda esta marcha? Y ahorita, como estamos, a punto de que aparezcan la bestia del mar y la bestia de la tierra. Sí. Ahí nos ubicarías. Ahora viene la gran apostasía y la guerra de los continentes. De esa guerra la gana el anticristo, posiblemente, según algunos, otros no. Otros dicen, por ejemplo, Benson, que logra la paz mundial y evita la guerra, y sale un tirano así, Roberto Hugo Benson. Pero de ese conflicto, o por victoria o por componenda, se establece una tiranía mundial, un culto nefando, ¿no? Y el reinado breve del anticristo, y después la intervención divina. Eso me parece que está pautado así. Nosotros estaríamos a punto de que aparezcan los reyes de la tierra, o sea, sí, que aparezca ya la apostasía, ya que ya prácticamente es generalizada, y aparezcan la bestia del mar y la bestia de la tierra. O sea, estamos al borde de. Estamos al borde de. No tienen más trabajo que manifestarse. Ya todo el caldo está hecho. Ya está hecho todo. El caldo está ya cocido, ya todo está, el arroz está cocido. Sí. Sí, eso decía el padre Pero Brandt. lo que pasa es que desde que vimos la mujer vestida de sol, es la visión cúspide y central. Y también llega a la mitad de las visiones. Son 20 visiones. Bueno, en la 10ª visión es la mujer vestida de sol. Ahí termina el tiempo histórico escatológico. Ahora es escatológico histórico. Es decir, que primero hay que verlo en la dimensión sobrenatural, eterna y angélica, y después vamos a ir viendo cómo se encarna en los sucesivos momentos, cómo baja el tiempo. Antes era posible decir, la iglesia de Sardes corresponde a la de Renacimiento y la iglesia de Tiatira a la de la Edad Media y así, ¿no es cierto? Sí. Y el caballo rojo es la guerra establecida en la tierra desde el Renacimiento como institución permanente, los ejércitos permanentes, y luego así. Sí. Bueno, estamos ubicados, por ubicarnos, ¿no? En todos los eventos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Claro. De que estamos compilando todo, o sea, estamos recapitulando todos los males y todas las blasfemias y todas las herejías y todo Sí. en este tiempo. Por eso es una situación cual no la hubo jamás. Claro. Pero por eso conviene ir bien visión por visión. Sí, está ¿no? bien. Es lo bueno del programa, que en general uno, digamos, reúne muchas cosas en una sola hora cuando suele explicar, y no entra toda la historia de la humanidad en una hora. No. O entra en forma confusa. Sí, pero con esto como que queda un poquito más claro dónde estamos, hacia dónde vamos. Y las personas pueden ubicar que estamos al borde de, ¿no? Una serie de eventos muy penosos, pero también el desenlace de la historia y el triunfo del reino de Cristo sobre la tierra también. Sí. Una gran Y esperanza. el mensaje fundamental: se podrá vivir bajo el anticristo y se podrá mantener la fe si uno quiere ser fiel. Sí, yo creo que sí. Si quiere ser fiel, sí. Y si uno usa las armas espirituales y no se tienta a pelear con las armas materiales del poder y de la guerra, en ese caso vamos a ser derrotados. Y nos dicen, como siempre, como más o menos desde la época de Carlos V para acá. Sí, así es.
Pues darte las gracias y sobre todo, si me ponen por favor los cintillos que ya los hemos estado poniendo, de los libros de Rafael, ya los tenemos, tengo poquitos, pero las personas que lo quieran, pues ya nos dicen, son 3 tomos, tienes en el primer tomo, tienes de política y sentido de la historia, tienes teología de la historia, está precioso, la verdad. Luego tienes en el segundo política y metafísica, ¿sí? Y luego tienes en el tercero, esto que estamos viendo, política y escatología. Está precioso. Entonces tú los puedes, aquí tenemos, te los mandamos a donde tú quieras a través de Ari Caspeta, ya sabes, o me escribes a mí, yo te mando con Ari, para que los puedas tú adquirir y puedas tener estos libros que son muy interesantes e importantes. Y además de todo, me puedes poner en Sapiencia, donde más los pueden tener, y Gladius. ¿Me puedes poner Sapiencia y Gladius? A ver si me lo quitan. El de Halo, ¿verdad? Baje su aplicación, es así, para que sepan. Y estas, para que puedan adquirir los libros también y otros títulos de Rafael. Está Gladius, ¿verdad? Mira, sapiencia.org.mx, diagonal doctor-medio Rafael-Breide. Ahí encuentras libros de él, sobre todo estos 3. Y en Gladius encuentras todos los demás libros, ¿verdad, Rafa? Sí, claro, por supuesto. Sí. Y en Gladius, fundaciongladius.org, ahí puedes encontrar los demás títulos, que él tiene bastantes, tiene traducciones, tiene, no sé, tiene un montón de cosas. Entonces, para que, ¿cuántos libros escritos tienes, Rafa? Y serán 15 más o menos publicados, ¿no? Sí, tendrás Pero algunas otras cosas que no están publicadas. que no están publicadas son más los que no están publicados. Sí, pero tienes como 15 publicados, que sería muy bueno para que los puedan ver en fundaciongladius.org. Pues con esto terminamos. La siguiente vez vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Las vírgenes, las 144,000. Sí. Los 144,000, ¿no? Es lo que vamos a Los ver. vírgenes y el cordero. Y el evangelio eterno. Para que no no se lo pierdan, no se lo pierdan. Si hay tiempo, el segador sangriento, que ya lo vimos aparecerse. Que es este sería el programa 7, las 2 bestias, el anticristo y el falso profeta. Y quiero que sepas que está el doctor Rafael Breide está en una, ¿cómo se llama? En un enlace, en un enlace donde está una lista de reproducción. También tienes fundaciongladius@gmail.com. Si le quieres hacer alguna pregunta, también lo puedes hacer, fundaciongladius@gmail.com. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.